En esta semana yo les decía hace un minutito que a quienes les llegó la presentación de la semana número 4, me disculpo porque no cambié los temas de esta semana, pero hoy vamos a trabajar los auxiliares del comerciante, las obligaciones profesionales de los comerciantes y la empresa mercantil. Eso es lo que vamos a tener para trabajar en esta tarde y es un contenido muy bonito. Iniciamos diciendo que nuestro código de comercio está organizado por medio de 4 libros. Y si ustedes verifican, el primer libro dice de los comerciantes y sus auxiliares. Dijimos en la primera clase que los comerciantes son aquellas personas que en nombre propio y con fines de lucro ejercen cualquiera de las actividades contenidas en los primeros artículos del Código de Comercio, específicamente contenidas en el artículo número 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros conocemos que estamos frente a un auxiliar del comerciante o frente a un comerciante puro. En sí, la característica es que los comerciantes van a ejercer las actividades mercantiles en nombre propio. No van a decir que van a actuar en nombre de otra persona o en representación de otra persona. Los auxiliares del comerciante son las personas que se dedican también a todas las actividades mercantiles, pero con la diferencia que ellos van a actuar o en el actuar que ellos tienen en cada una de estas actividades mercantiles, lo que ellos hacen es que ellos actúan en nombre de un representante, es decir, no actúan en nombre propio, sino que lo hacen actuando en nombre de otra persona. Concepto de los auxiliares del comerciante. Concepto. Toda persona que interviene en el tráfico mercantil en representación del principal, le vamos a llamar así a otra persona que es comerciante, con quien le une una relación, esta relación puede ser de dependencia o puede ser contractual, es decir, que dependa del comerciante o se una al comerciante por medio de un contrato. Puede ser un contrato administrativo, un contrato de agencia, dependiendo, ahorita vamos a analizar cada auxiliar del comerciante. O puede ser incluso un contrato laboral. Entonces, podría ser una relación laboral. ¿Cuáles son los elementos principales de un auxiliar del comerciante? Primero es que no va a ejercer el comercio por sí mismo o en nombre de sí mismo, sino que el auxiliar del comerciante va a ejercer todas las actividades relacionadas al comercio, pero por nombre, en nombre y en cuenta de otro sujeto. Y ese sujeto es el principal y es el comerciante. Segundo elemento es que él va a actuar en representación, que no va a actuar en nombre de él mismo, sino que va a actuar en nombre del principal o del comerciante. Inciso C es que hay una relación a lo interno, que puede ser una relación de trabajo, o a lo externo, que puede ser una relación de representación. Y lo vamos a ver específicamente cuando trabajemos ya los auxiliares del comerciante de forma individual. En el inciso C es que esa relación jurídica que existe entre el auxiliar del comerciante y el comerciante puede ser de diversa índole, es decir, que puede ejercer las actividades del comerciante por medio de un mandato, un nombramiento o por medio de un contrato de trabajo. Si lo hace por medio de un mandato, entonces podría ser, por ejemplo, un gerente de una empresa. Y entonces, a un gerente para que pueda él celebrar contratos y pueda él celebrar negocios en nombre por cuenta de un principal, tiene que tener otorgado un mandato, es decir, una persona, ustedes ya saben, están estudiando notariado, pues este es un contrato por medio del cual una persona nombra a otra persona, existe el mandante y el mandatario, que va a actuar en nombre y por cuenta y representación de este y de acuerdo al tipo de mandato que hayan elegido. Podría ser un mandato con representación, un mandato sin representación, un mandato especial para alguna de las estipulaciones que establece tanto el Código Civil como el Código de Notariado. Puede ser por medio de un mandato que debería ser inscrito, debe ser para que tenga validez en el registro de mandatos y poderes del organismo judicial. Puede ser por medio de un nombramiento, es decir, que por ejemplo se le da el nombramiento también de un gerente
y entonces no necesita un mandato, sino que podría ser que bajo los estatutos de la sociedad mercantil establezca que solo con el acta de nombramiento y de representación de esa empresa mercantil, pues tiene todas las cualidades suficientes para celebrar contratos y para celebrar cualquier tipo de transacción. Ahí estamos con una relación jurídica de nombramiento. Y también puede ser por cuenta o por una relación jurídica de trabajo. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, una persona que esté dependiente de una farmacia, el principal es el dueño de la farmacia, pero el dependiente, es decir, la persona que atiende al público, ejerce todas las actividades que debería hacerlas el comerciante, atiende a las personas, cobra, organiza documentos y todo esto, pero lo hace por medio de un contrato de trabajo. Entonces, principalmente los auxiliares del comerciante van a depender de un comerciante principal. Nunca van a ser ellos los dueños del comercio, sino ellos van a representar a otra persona. A ellos se les llama auxiliares del comerciante. Esto, lo contenido o todo lo relacionado a los auxiliares del comerciante, lo encontramos desde el artículo 263 hasta el artículo 331 de nuestro Código de Comercio. Creo que, si no estoy mal, ya vamos pasando ese articulado en las tareas que han quedado semana a semana. Yo les suplico no descuiden sus leyes y no descuiden la lectura del código, porque recuerden que las preguntas que se proyectan en clase no son las únicas que van a venir, sino hay variedad de preguntas y entonces ustedes deben tener muy en cuenta que hay que estar presente en la conferencia semana a semana para que ustedes entiendan mejor lo que estamos platicando y también no deben descuidar la lectura de sus leyes y la lectura de sus artículos, por favor. Muy bien. Quise trabajar yo con ustedes este esquema. Este esquema para mí es, creo que es muy, permítame conmigo, solo voy a salir de acá. Quiero verificar si estoy grabando mi clase. Sí estoy grabando. Bueno, disculpen ustedes. Bueno, para mí trabajar por medio de de esquemas se me hace mucho más fácil. Entonces, vamos a ir trabajando unos esquemas durante este semestre y yo les suplico a ustedes que las presentaciones que a ustedes les lleguen, pues que ustedes las valoren y que ustedes las trabajen. Y no es que sean ustedes envidiosos o que yo les diga que no las compartan, a excepción de los compañeros que están inscritos en el programa, pero si no se estudia, si no se está en clase, entonces de balde las van a tener y no las van a valorar o tener en cuenta. Así que por favor, ustedes manejen este material. Vamos a trabajar con los auxiliares del comerciante. Dentro de los auxiliares del comerciante vamos a tener al agente de comercio, a los dependientes, a los factores, a los distribuidores o representantes, al corredor y al comisionista. Vamos a iniciar entonces a conocer quiénes son los primeros. Y en este orden, en el orden del código, vamos a conocer primero a los factores, que están en el artículo 263, es decir, el tercer cuadro que tenemos acá en este esquema. Los factores, artículo 263, leemos primero el recuadro rosado. Los factores son los gerentes. Tienen a su cargo la dirección de una empresa o un establecimiento. Este negocia y contrata a nombre y por cuenta del comerciante. Son constituidos por medio de un contrato laboral, por medio de un mandato con representación legal o también pueden ser electos por medio de un nombramiento. Vamos ahora al artículo 263 de nuestro Código de Comercio. Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Entonces, los factores, si dice el Código de Comercio que tienen la dirección de una empresa, les vamos a llamar a ellos gerentes. Por eso en la doctrina se le dice son los gerentes, que tienen a su cargo, ¿qué dice? La dirección, así como establece el 263, que tienen a su cargo la dirección de una empresa o un establecimiento. Vamos con el artículo 264. Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otro, de acuerdo con las leyes civiles. Yo me voy a disculpar con ustedes un minuto, perdón, solo que tengo un inconveniente acá.
Y yo regreso en menos de unos 30 segundos, compañeros, perdón. Voy a arreglar esta interferencia. Mil disculpas, compañeros, pero ya estoy acá con ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura del artículo 264. Dice capacidad del factor. Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otro de acuerdo con las leyes civiles. Si estamos hablando que para tener la capacidad de representar a un comerciante tenemos que estar de acuerdo a las leyes civiles, únicamente se puede representar a otra persona según el Código Civil por medio de un mandato con representación. También podría ser por medio de un nombramiento o podría ser por medio de un contrato, siempre que tenga validez en el derecho mercantil. Debemos otorgar entonces a los factores, si nosotros somos los comerciantes, debemos otorgarle al factor para que tenga la calidad o las calidades necesarias para ejercer todas las actividades que le competirían en determinado momento al principal, tendríamos que haber otorgado un mandato, tendríamos que haberle dado un nombramiento o también un contrato, ¿verdad? Un contrato que tenga validez en lo mercantil. ¿Cómo se constituye el factor según el artículo 265? El factor se constituye mediante mandato que dice ahí con representación. Es decir, que no otra clase de mandato no va a tener validez, sino que tiene que ser un mandato con representación, otorgado por quién, por el comerciante. Puede ser por nombramiento, que le extenderá este último, o por contrato de trabajo escrito. Esa es la única forma en la que nosotros podemos tener validez o la que se puede tener validez en relación a nuestro código de comercio. Estos auxiliares del comerciante, por lo general al factor, nunca decimos nosotros, él es el factor de la empresa o él es el factor del negocio, no, sino que le llamamos nosotros gerente. Es decir, que a los factores prácticamente les deberíamos decir factores, pero les decimos gerentes y ellos son los que están nombrados directamente por el principal. El mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor deberá, ¿qué dice? En el segundo párrafo del artículo 265, tiene que ser inscrito en el registro mercantil para que tenga toda su validez. Si nosotros no lo inscribimos en el registro mercantil, no va a tener validez, puesto que no le van a otorgar las calidades y el documento que le va a acreditar que él es el gerente o el factor de la empresa mercantil o del comerciante. ¿Cuáles son las facultades en sí que tiene un factor? El factor que careciere de mandato con representación otorgado por el comerciante siempre será facultado por Ministerio de la Ley para realizar todas las operaciones y para celebrar los contratos corrientes relacionados con el objeto de la empresa o del establecimiento que dirija. Es decir, que según el 266 del Código de Comercio,
El factor tiene la facultad de celebrar todos los contratos corrientes relacionados con el objeto, relacionado con el quehacer diario de la empresa o del establecimiento que vaya a dirigir, porque recordemos que él es el gerente. Los contratos que éste vaya a celebrar, es decir, que el factor o el gerente celebre, y las operaciones que realice de esas condiciones van a obligar directamente al comerciante ante terceros de buena fe. Cuando se llama terceros de buena fe, son aquellos sujetos que están comercializando, que están ejerciendo actividades propias del derecho mercantil, pero que no tienen la intención de defraudar, sino que tienen una buena fe al comercial. Dice, aun cuando el factor o este gerente haya infringido las instrucciones del principal o del comerciante o haya cometido un abuso de confianza. ¿A qué se refiere? Que si un factor, por el uso del nombramiento que se le ha dado por el mandato o la representación del principal comerciante, va a hacer actividades que incluso ni siquiera le ha comentado al principal o al comerciante, pues dice acá que va a obligar directamente al principal. Es decir, que el principal o el comerciante debe cumplir con todo lo que el factor tuviera que hacer. De ahí, o lo que él hubiera suscrito. De ahí la importancia de que cuando se vaya a nombrar a un gerente, o en este caso, como dice el código, a un factor, el comerciante tenga muy bien claro qué persona es. Dentro del mandato con representación pueda establecerse claramente qué cosas puede hacer y qué cosas ya se encuentran fuera de las facultades que tendría en potestad para hacer ese factor de la empresa mercantil. En el tercer párrafo del artículo 266 dice, el factor necesitará facultad especial, es decir, un mandato con representación, pero ese debe ser especial, dice, o cláusula, le ponemos nosotros comúnmente en notariado con cláusula especial, ¿verdad? Dice, ¿por qué necesita este mandato especial? Para enajenar o gravar bienes inmuebles de la empresa. Cuando hablamos de enajenar, recuerden ustedes que es vender, y gravar, estamos hablando de poner una garantía sobre él, que podría ser, por ejemplo, una hipoteca, o podría ser una fianza, o podría ser una prenda. De bienes inmuebles sobre la empresa, contratar préstamos también necesita una cláusula especial. Representar judicialmente al comerciante, es decir, representarlo en un juicio, y para, en general, ejecutar actos que no sean pertinentes a las actividades normales de una empresa. Para todo lo demás, el factor va a necesitar una cláusula especial, es decir, un mandato con representación con cláusula especial para enajenar, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Artículo 267 dice, los factores negociarán y contratarán a nombre y por cuenta del respectivo comerciante y deberán expresarlo así en los documentos que con tal carácter suscriban. Es decir, que tienen que hacer la salvedad en cada uno de los contratos de que ellos son los gerentes o los factores que representan al comerciante. ¿Para qué? Para que tenga validez todo lo relacionado al actuar de este auxiliar del comerciante. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el factor? Artículo 270. Se prohíbe a los factores y dependientes traficar por su cuenta y tomar interés en el nombre suyo o ajeno en negociaciones del mismo género. Es decir, que si una persona es nombrada como gerente o factor, por ejemplo, de una zapatería, es prohibido que vaya él a tener otra zapatería, o peor aún, que lo vayan a nombrar factor o gerente de otra zapatería que no sea de la misma persona que lo ha elegido como un gerente o como un factor. No tiene el que sea del mismo género. Prolongación de las funciones, artículo 271, la calidad del factor de un establecimiento o empresa no termina ni se interrumpe por la muerte del comerciante. Es decir, que debe estipularse directamente dentro del nombramiento que se le haga, ya sea mandato, el contrato o el nombramiento que se le haga, entonces se tiene que establecer en qué fecha va a dejar de fungir como gerente o como factor de esa empresa mercantil. ¿Para qué? Para que sepamos en qué momento van a terminar sus funciones. De lo contrario, aún muere el comerciante y aún él puede seguir ejerciendo en relación y por cuenta de ese comerciante. Ahí estamos en relación al factor del 263 al 272 del Código de Comercio. Pasamos al segundo auxiliar del comerciante y lo encontramos en el artículo 273, que son los dependientes. Y estos son muy fáciles de entender. Dependientes, le damos primero al recuadro rosado. Sustituyen al factor, al que acabamos de estudiar,
Por eso es que vamos así en ese orden para no perdernos. Sustituyen al factor y al comerciante en su trato con el público. Los gerentes no tratan con el público. Los comerciantes no tratan con el público. Según esto, o sea, sustituyen. ¿Qué significa? Que no es que no traten, sino que en sus funciones o por el alto cargo que ellos vayan a desempeñar, pues quizás no tienen la ventaja de poder interactuar con el público directamente que realiza las actividades mercantiles o que hace que se muevan las actividades del negocio. Entonces, los dependientes van a sustituir al factor y al comerciante en su trato con el público. Estos están ligados por contrato de trabajo y pueden ser dependientes encargados de atender al público dentro de un establecimiento o pueden ser también solo dependientes viajeros. Y esto lo vamos a encontrar del 273 al 279 del Código de Comercio. Así que iniciamos trabajando el 273. Leamos el contenido del 273 del Código. Son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de estos. Pues ahí no nos dice mayor cosa de los dependientes, porque sabemos que todos los auxiliares van a ejercer en nombre y por cuenta de una empresa o un establecimiento. Leamos ahora las facultades según el 274. Los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en el que trabajan. Fíjense, ¿qué van a hacer entonces los dependientes? Ellos son los encargados de atender al público dentro del establecimiento en el que trabajan y tienen la facultad o están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo y para recibir en el establecimiento los ingresos por venta y servicios que efectuaren, salvo que el principal anuncie al público en lugares visibles que los pagos deben hacerse en forma distinta. ¿Qué significa eso de los dependientes? Un dependiente puede ser una persona a la cual vamos nosotros a una zapatería y es la persona que nos está atendiendo, la que nos dice si nos toma unos zapatos de una vitrina, la que nos pregunta el nombre, en la que nos averigua si hay disponibilidad y no o no en el número o talla que nosotros necesitamos, en el color que nosotros queremos. Y si no hay, nos ofrece otro producto que sea parecido o el que esté en oferta. Es la persona que está directamente atendiendo al público. Esa es la persona que se le llama en el Código de Comercio auxiliar del comerciante llamado dependiente. Estos dependientes van a tener una relación la relación que tienen directamente con el comerciante es por medio de un contrato de trabajo. Ellos son trabajadores. Ellos no tienen un nombramiento como los factores. Ellos no se les tiene que otorgar un mandato. Ellos solo están ligados al principal por medio de un contrato laboral. Significa eso que se le tiene que pagar prestaciones, se tiene que cumplir el horario establecido, se tiene que dar las horas o llenar las horas mínimas por semana. Si trabaja de más, hay que pagarle esas horas extras. ¿Por qué? Porque está realizando actividades propias del comerciante, pero no es comerciante, es auxiliar del comerciante y como está ligado a él por medio de un contrato laboral, entonces este se rige por los derechos que tiene por medio de su contrato laboral. ¿Cómo se pueden clasificar estos dependientes? Estos dependientes la clasificación la vamos a encontrar en el 274 y 275. Las del 274 son los que acabamos de leer y esos son los que están encargados de atender al público. Ellos son los que tienen la relación directamente al público y los del 275 son los dependientes viajeros. Leamos por favor 275. Los dependientes viajeros se considerarán autorizados para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan, para que cualquier limitación a tales facultades surta efectos contra terceros. Deberá constar con caracteres visibles en los formularios utilizados para la suscripción de los pedidos. Ellos también, lógicamente, van a depender por medio de un contrato de trabajo con el principal. Los dependientes encargados al público son como la persona que les mencionaba yo que nos va a ofrecer los zapatos. Ahora los dependientes viajeros, veamos ahora, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero imaginémonos los que reparten en las tiendas lácteos o pan. Ellos están ligados al principal por medio de un contrato laboral, ejercen las actividades propias del comercio,
pero la hacen en nombre y por cuenta del principal, o sea, la persona que los contrató. Y son viajeros porque no están en un lugar atendiendo al público, sino que ellos tienen que viajar de lugar en lugar entregando las ventas que son solicitadas al principal. Entonces ellos entregan, vean, recuerdan ustedes o ustedes imagínense, llevan ellos un vehículo, puede ser que repartan huevos, que repartan lácteos, que repartan pan, galletas o que repartan golosinas. A ellos son a los que se les llama los dependientes viajeros. Tienen las mismas características porque son los que se relacionan directamente con el público, pero ellos no venden en un lugar, sino que ellos viajan y por eso se les llama dependientes viajeros. Los dos están ligados por nombre y por cuenta de un contrato laboral. Y esto pongan mucha atención, porque las preguntas van a ir orientadas hacia eso. ¿Cuál es la facultad que tiene cada uno de los auxiliares del comerciante? ¿Cómo se hace su nombramiento? ¿Y a través de qué están ligados al principal? Por ejemplo, los factores están ligados por medio de un contrato, por medio de un mandato, de un nombramiento. Y en cambio, los dependientes están ligados al principal por medio de un contrato de trabajo. Muy bien, avancemos por favor 276. La recepción de mercaderías o documentos que el dependiente hiciere por cargo del principal se tendrá como hecha por este. No, si él no reclamó, el principal ya no lo puede hacer, porque se tendrán por cuentas o por recibidas por este. Artículo 277. Esto es para los que son dependientes. Ni los factores ni los dependientes, ahí incluye a los dos, de comercio pueden delegar en otros los encargos que recibieren de sus principales, sin noticia y consentimiento de estos. Y en todo caso, de hacer esta delegación, en otra forma, responderán directamente de las gestiones de los sustitutos y de las obligaciones contraídas por estos. Es decir, un dependiente demostrador, por ejemplo, un dependiente que está en una zapatería, no puede decir, ay, hoy amanecido enferma, entonces va a ir mi mamá o va a ir mi prima a hacer mis funciones. Si previamente no ha tenido la confianza o no tiene la confianza necesaria con el comerciante que le ha contratado. Un factor mucho menos, porque el factor, recuerden que tienen un nombramiento, un mandato, no se pueden abrogar, no se pueden delegar esas funciones. Provisiones generales, 278. No pueden los dependientes derogar o modificar las condiciones generales de contratación o las cláusulas impresas en formularios de la empresa, ni exigir el precio de mercadería, de las cuales no hagan entrega o remesa, ni conocer prórrogas o descuentos que no sean los acostumbrados por la empresa. Es decir, que si les dan formularios para la venta, para la entrega del material, no pueden ellos cambiar sus formatos, sino que tienen que mantener los mismos. ¿Cuál es la responsabilidad de los factores y de los dependientes? Responderán a sus principales por los daños y perjuicios que causen a estos por haber precedido con dolo, culpa o en infracción de la ley o de las órdenes o instrucciones que ellos les hubieran dado, todo sin perjuicio de responsabilidad directa del principal frente con el tercero. Es decir, que ellos van a responderle directamente al principal. Y ahora a terceros, es decir, a los que, por ejemplo, a los compradores o a los que están celebrando contratos con los factores, ¿quién va a responder? No el dependiente ni el factor. Ellos le responden al principal, pero el principal le responde a los terceros. Ahí estamos con los dos primeros, factores y dependientes. Vamos ahora con el siguiente, que está contenido en el artículo 280 y vamos a hablar de los agentes de comercio. Y aquí están de una vez, agente de comercio, distribuidor y representante. Y aquí vamos a ir anotando, así que tomen una hojita o algo para que te quede muy claro esto, porque está bonito, pero no, a veces nos tiende a equivocar. Agente de comercio, artículo 280 al artículo 282. Vamos con el 280, pero primero el recuadro. Agente de comercio es aquel que actúa de modo permanente, vinculado a uno o más comerciantes. Vean acá, desde acá vean, dice, actúa de modo permanente, vinculado, subrayemos eso, a uno o más comerciantes. Es decir, que aquí no existe o puede ser que no haya sido elegido como agente de comercio por un principal o por un comerciante, sino que varios lo hayan elegido. Entonces, él va a hacer actividades en nombre no solo de un principal o de un comerciante, sino lo va a hacer en nombre de varios de ellos. Entonces, vinculado a uno o más comerciantes, ¿qué va a hacer?
promoviendo contratos mercantiles o celebrando en nombre y por cuenta de estos. Estos pueden ser agentes independientes o agentes dependientes o agentes exclusivos. Otra vez, ¿cómo pueden ser los agentes de comercio independientes, dependientes o exclusivos? Estos venden mercadería ajena por cuenta y orden del principal. Ahora vamos al artículo 280, por favor. Agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser, primero, dependientes. ¿Cuándo van a ser dependientes? Si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este relación por medio de una relación de carácter laboral. Es decir, que los agentes de comercio que son dependientes, pero aquí nada que ver con el anterior auxiliar del comerciante, que son los dependientes. No, agente de comercio se clasifica en independientes, dependientes o exclusivos. ¿Cuáles son los agentes de comercio dependientes? Ellos van a actuar en nombre por cuenta del principal, van a celebrar sus contratos y todo, pero ellos van a estar ligados al principal por medio de un contrato laboral. Ellos son los agentes. Los independientes actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por medio de un contrato mercantil llamado contrato de agencia. Entonces, cuando vemos nosotros los agentes del comercio, lo que hace la gente del comercio es que ellos van a actuar siempre en nombre y por cuenta del principal. ¿Y qué es lo que van a hacer? La promoción de contratos mercantiles. Ellos van a promover el contrato o van a celebrar el contrato. Dos cosas que van a hacer ellos. Celebran contrato o promueven los contratos. Por ejemplo, nosotros conocemos los famosos agentes de seguros. Los agentes de seguros llegan con nosotros y nos indican, ¿verdad? Por ejemplo, una institución bancaria, ellos tienen, por ejemplo, digamos así como, no sería la palabra correcta oferta, sino que tienen, pues ofrecen al público la celebración de estos contratos. Podría ser un contrato de seguro de un automóvil, por ejemplo. Entonces, ellos son agentes de comercio. El agente que es dependiente es el que el banco lo contrata y le dice, usted va a ser nuestro agente de seguros y va a promover los contratos. Promueve, ¿por qué? Porque puede ir con 10, pero puede ser que no celebre ningún contrato ese día. Pero puede ser que las 10 personas a las que visitó, entonces puede ser que haya celebrado 5 contratos. Él de una vez lleva los contratos y los celebra. Ese es un agente de comercio que es un agente dependiente. Y un agente independiente dice que actúa por medio de su propia empresa y están ligados al principal por medio de un contrato de agencia. La diferencia entre un agente de comercio dependiente e independiente es que el dependiente tiene un contrato laboral con el comerciante, es decir, por ejemplo, con una sociedad mercantil o, por ejemplo, con un banco. Y los independientes, ellos son ya agentes de seguros. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una mi agencia de venta de seguros. Y entonces yo tengo un seguro de este banco A, del banco B, del banco C, D, E, y entonces yo ofrezco al público la celebración de estos contratos, pero están ellos conmigo ligados o yo estoy ligado hacia ellos por medio de un contrato que se llama contrato de agencia. Y por eso es que ellos actúan por su cuenta por medio de ese contrato de agencia, porque yo voy a representar en este caso a varios principales y no solo a un comerciante o a una sociedad, sino a varios comerciantes. Ahora, vean acá dice que estos pueden ser independientes, dependientes o pueden ser exclusivos. Vamos a ver y sigamos leyendo por favor el artículo número 280. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional cuando así lo haya convenido con el principal. Es decir, que ellos pueden celebrar con otros sujetos contratos mercantiles, que es lo que les acabo de explicar. Ahora, vamos por favor con el artículo
283. No me descuiden nosotros, solo nos vamos a ir al exclusivo. Agente, distribuidor o representante exclusivo. Es decir, que este artículo actúa para los agentes que estamos hablando ahorita, para los distribuidores o representantes que vamos a hablar dentro de un momento. Y entonces dice, el principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes de la misma zona y para el mismo ramo de actividad. Ahora subrayemos esto. Salvo cuando se les hubiese o se hubiera otorgado un contrato de calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. ¿Qué significa eso? Veámoslo muy bien, por ejemplo, con los autos. Nosotros vemos una marca, ¿verdad? Dice distribuidor exclusivo o agente exclusivo de la marca, por ejemplo, Toyota. ¿Qué significa eso? Que en Guatemala, para la marca, si es en el estado de Guatemala, para la marca Toyota, el único distribuidor representante, o en este caso agente, van a ser ellos. La marca Toyota no podría haber celebrado otros contratos con otros distribuidores, representantes o agentes de comercio, puesto que ha firmado un contrato de exclusividad. No puede entonces darlo a que otras personas lo tengan también o que otras personas les representen, puesto que tiene firmado un contrato de exclusividad. Entonces, un agente de comercio exclusivo es aquel que, por ejemplo, tiene la exclusividad de la venta de determinados seguros. Esa es la persona única encargada de vender esos seguros en la zona. Y si yo quiero comprar esa clase de seguro de vida o de mi automóvil, entonces yo tengo que ir con ese agente, porque si yo no voy con ese agente, nadie más me lo va a vender. ¿Por qué? Porque el contrato de agencia que se ha celebrado dentro de ellos contiene esa cláusula de exclusividad en relación a que nadie más puede vender o puede ofrecer esos servicios o poder celebrar ese contrato. Para antes de cambiar a otro auxiliar, repito, el agente de comercio actúa siempre por nombre y por cuenta del principal, está ligado, puede ser a uno o bastantes comerciantes. ¿Cómo se va a clasificar? ¿Qué es la actividad que hace el agente de comercio? Celebrar contratos o promover la celebración de los contratos en nombre del principal. ¿Cómo puede ser o cómo se clasifica el agente de comercio? Independiente, cuando él mismo vende algo, ¿verdad? Por ejemplo, los seguros. Él mismo tiene su agencia, está ligado al principal por medio de un contrato de agencia. Dependiente está ligado al principal por medio de un contrato laboral. El banco contrata a una persona para vender los seguros solo de su banco y le va a pagar un salario para eso mensual. Y ahora exclusivo puede ser exclusivo cuando ese contrato por medio del cual puede ser un agente dependiente o independiente y tiene exclusividad para vender esos contratos, ¿verdad? Para promover la celebración de esos contratos. 280 al 282. Vamos ahora con el artículo 283, que vamos a hablar sobre los distribuidores o representantes. Perdonen, aquí vamos al 280, pero tercer párrafo. Y ahí vamos a corregir. 280, tercer párrafo. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia, significa en primer lugar que el distribuidor o representante es lo mismo. Vamos a ir viendo acá cuál es la diferencia pequeña. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quienes están ligados por medio de un contrato de distribución o representación. ¿Cuál es la diferencia en que yo sea un distribuidor o un representante? El contrato. Si mi contrato se llama contrato de distribución, soy distribuidora. Si mi contrato se llama contrato de representación, soy un representante. Pero en sí, distribuidor o representante, según el tercer párrafo del artículo 280, tienen las mismas calidades. Dice, son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quienes están ligados por un contrato de distribución o representación. Ellos lo que hacen es que adquieren en masa y venden en masa. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace un distribuidor o un representante. ¿Qué significa eso?
Puede ser un distribuidor de determinado producto, un representante de determinado producto. Eso es lo que hacen ellos. Leamos el recuadro rosado. Son aquellos que por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden y colocan, que dice, bienes o servicios. Cuando hablamos de bienes, podrían ser automóviles, podrían ser muebles, podrían ser casas. Y cuando se habla de servicio, podría ser servicio de internet, servicio de, ¿qué es lo que se vende ahora en masa? Un servicio de telefonía nacional. Ellos son distribuidores o representantes. Servicios, entonces colocan bien en esos servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quien están ligados por medio de un contrato de ¿qué? Distribución o representación. Son distribuidores si están ligados por medio de un contrato de distribución o son representantes si están ligados por medio de un contrato de representación. Están capacitados para facturar al cliente y lucrar con la diferencia. Ellos son los distribuidores o representantes. Por ejemplo, en Quetzaltenango hay un agente de automóviles distribuidor exclusivo. Recuerden ustedes que esa exclusividad se aplica también a los distribuidores y representantes. Entonces ellos es una agencia de automóviles y son los únicos distribuidores exclusivos en la zona de Occidente de esa marca de automóviles. Entonces ahí estamos hablando de que ellos pueden colocar bienes o servicios a las otras personas y pueden ser distribuidores o pueden ser representantes según el contrato. Leemos nuevamente el artículo 200, leamos el artículo 281. Salvo pacto en contrario, este aplica a los agentes. Leamos, por favor, el artículo 283. Agente, distribuidor o representante exclusivo. Vuelvo a leer este artículo porque habla nuevamente de la exclusividad, pero ahora no de los agentes, sino del distribuidor y representante. El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se le hubiera otorgado por contrato de calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. Por ejemplo, dice distribuidor exclusivo de la marca Videa. Significa que en el estado de Guatemala, los únicos encargados de distribuir esa marca de automóviles son ellos. Por eso de una vez dice distribuidor exclusivo de la marca Videa. ¿Por qué? Porque ellos tienen un contrato de distribuidores exclusivos. No solo son distribuidores, son distribuidores exclusivos. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Muy bien. Vamos ahora, por favor, vamos a ir un poquito rápido porque yo sé que ustedes ya van en relación a esto adelantado y lo que yo les estoy explicando es lo más importante dentro de cada uno. Vamos ahora con el corredor. Artículo 292, por favor. 292. El corredor. Muy bien. Corredor. Este está muy fácil de entender y dice, es aquel que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Debe ser autorizado por el registro mercantil. El corredor es una persona que pone en contacto a una persona con otra para que ellos celebren un contrato. En nuestro medio, a los corredores, pues no se le dice la diferencia del precio que paga uno con otro. Nosotros en nuestro común andar le decimos comisión, pero se le debería llamar corretaje. Es un ejemplo muy, muy simple y tal vez no apropiado, pero por ejemplo, hay una persona que es dueña de un perrito y otra persona tiene una perrita. Y entonces los dos los llevan para que ellos jueguen, ¿verdad? Y entonces dice el dueño del perrito, que por lo general es del machito el que pregunta, dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ¿cuánto le debo de corretaje? Dice
la de la perrita, o cuánto me va a dar de corretaje, dice. Entonces, es decir, bueno, yo le voy a dar a usted, por ejemplo, si nacen 3 perritos, le doy uno, si nacen 4, le doy 2, y así van a ir. Eso es más o menos, ¿verdad? La diferencia o la ganancia que se obtiene de ese precio es a lo que se le debería llamar corretaje. Pero leamos el artículo 292, por favor. El corredor es corredor el que forma de forma independiente y habitual. Se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes, por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Sin embargo, los preceptos contenidos en este artículo no son aplicables a la actividad relacionada con la colaboración de pólizas de seguro y fianzas que se normará por la legislación específica, que esta legislación es la ley de la actividad aseguradora. ¿Qué es lo que hace el corredor entonces? Poner en contacto a los interesados en la celebración de un negocio sin que esté ligado a los sujetos por medio de ningún contrato o ninguna cosa le ata. Lo único que tienen que hacer es que tienen que estar autorizados en el registro mercantil. ¿Qué es lo que hace entonces? Por ejemplo, una persona va a vender una casa y entonces la otra persona necesita comprar una casa. Entonces pone en contacto a los dos. Con él no tiene ninguna relación, con él tampoco. Y entonces, por ejemplo, esa persona dice, mire, yo voy a vender mi casa en 1.000.000 de quetzales. Y entonces el corredor pone en contacto a la otra persona y le dice, fíjese que está vendiendo una casa que vale 1.200.000 quetzales. Y entonces va con el primero, ¿verdad? Le dice, bueno, entonces va a ver su casa, la van a ver y yo le dije que había el precio era de 1.200.000. Entonces dice, pero eso no lo va a pagar. Bueno, de todos modos, lo extra del millón es mi corretaje o es lo que yo voy a cobrar. Entonces, si da 1.100.000 al final del negocio, entonces esos 100.000 quetzales son los que le corresponden al corredor. Ese es un corredor, es la persona que pone en contacto a dos personas y esas personas, la ganancia que obtienen, se le llama corretaje y solo que debería estar en el registro mercantil. En lo común conocemos mucha gente así, pero que no están registrados en el registro mercantil. Vamos con el artículo 294. Los comerciantes no están obligados a solicitar la intervención de corredor para la celebración de sus contratos. Es decir, que si quieren ellos, contactan a uno y si no. Cuando ocuparen con tal a una persona que no está autorizada, esta queda sujeta a las disposiciones que comprenden a los corredores autorizados sin perjuicio de las responsabilidades penales establecidas. Es decir, que si una persona las hace como agente del auxiliar del comerciante, como corredor, pero no está inscrito en el registro mercantil, tiene las mismas obligaciones que un corredor, como si hubiese sido inscrito aparte de las penales. Obligaciones de los corredores, artículo 295. Primero, a responder de la identidad de las personas. Es decir, que tiene que saber él decir, bueno, yo conozco a esas personas o no las conozco, o la persona sí le va a pagar o no le va a cancelar. Él tiene la responsabilidad de conocer o de dar responsabilidad por la identidad de las personas. Número 2, a ejecutar por sí mismo las negociaciones que se le encomendaren. 3, a proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión. Eso es importante para el corredor. Asistir a la entrega de los objetos material del negocio cuando alguno de los contratantes lo exija. A responder de las operaciones sobre títulos de crédito de la identidad de la firma del último endosante o del girador en su caso y a recogerlos para entregarlos al tomador. Estos términos los vamos a entender ya a partir de las próximas semanas, que vamos a hablar sobre los títulos de crédito. 6. A conservar marcada con su sello y con los de los contratantes mientras el comprador no las reciba a su satisfacción una muestra de las mercaderías, siempre que la operación se hubiera hecho sobre muestra. A expedir a costa de los interesados que lo pidieren o por mandato de autoridad, certificación de los asientos correspondientes a los negocios en que haya intervenido, a extender al comprador una lista firmada y completa de todos los títulos negociados con su intervención con indicación de todos los detalles necesarios para su debida identificación. A anotar en su registro los extremos esenciales de los contratos en que haya intervenido. Guardar el secreto en todo lo que concierne a los negocios que se les hubiera encargado. Estas son las obligaciones que tiene un corredor.
Las prohibiciones, ejecutar negocios mercantiles por su cuenta o tomar interés en aquellos bajo nombre propio o ajeno, o sea, inclinarse a una de las partes, desempeñar en el comercio el oficio de cajero, tenedor de libros o contador o dependiente, exigir o recibir remuneraciones superiores a las que se hubieran convenido, dar certificaciones sobre hechos que no constaren en los asientos de los registros. Los libros que debe llevar un corredor es el libro, un libro de registro encuadernado y foliado en el cual se sentarán por día y orden de fecha bajo numeración todos los negocios ejecutados en su mediación. Esto es porque tiene obligaciones de conocer la identidad de los contratantes. Y estos libros, recuerden ustedes que ahora con las disposiciones de todo lo mercantil, pues podrían llevarse también de forma electrónica. Un libro en el cual consignarán los nombres y domicilios de los contratantes. Estos libros deben ser previamente autorizados. Y el artículo 301 que habla del contrato de corretaje. En virtud del contrato de corretaje, una o más partes interesadas en la conclusión de un negocio se obligan a pagar al corredor el corretaje. Aquí aparece. ¿Cómo se llama la ganancia del corredor? Entonces, corretaje. Si el negocio se concluye por efecto de su intervención. Es decir, que si él no intervino, pues tampoco le van a tener que pagar el corretaje. Pero si sí intervino, entonces ahí él tiene el derecho de ganarse. Vamos ahora con el último de los auxiliares del comerciante, que es el comisionista. Artículo 303. Por favor, comisionista. Dice, los comisionistas es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Leamos el recuadro rosado. La comisión se tiene que dar mediante un mandato o un acto verbal o escrito que permita que el que desempeña la comisión pueda ser un representante del comitente en la realización de actos de comercio limitados circunscritos en el contrato. El comisionista tiene derecho a una remuneración y al reembolso de los gastos en que incurra por la comisión. Ahí estamos. ¿Qué son los comisionistas? En sí, los comisionistas los vamos a ver como personas que son hábiles para ejercer comercio por cuenta ajena. Ellos generalmente, los comisionistas, van a necesitar una patente de conformidad con el reglamento especial de haber recibido por parte del comerciante o por escrito o por palabra, ¿verdad? El encargo de realizar determinado negocio. Entonces, los comisionistas son los que por cuenta ajena realizan actividades mercantiles. Leamos, por favor, el artículo 304, en donde dice que tiene que tener patente. Si el comisionista actuara como tal, habitualmente deberá obtener patente de acuerdo con el reglamento respectivo. Entonces, el comisionista, ¿qué hace? Obra en nombre propio. Leamos el 306. El comisionista puede obrar en nombre propio, aunque trate por cuenta de otro. Y ya les vamos a ver esto. Por consiguiente, no tiene obligación de manifestar quién es la persona por cuya cuenta contrata, pero queda obligado directamente hacia las personas con quienes contrata como si el negocio fuese propio. Es decir que, por ejemplo, una persona se dedica al cultivo de aguacates, veamos esto, ¿verdad? Entonces, esa persona es un ingeniero que tiene una finca y se mantiene muy ocupada y entonces tiene mucho aguacate y lo quiere comercializar porque no lo quiere perder, no quiere perder lo que invirtió ahí. Y entonces se contacta el comisionista con él o ya sea el dueño se va a contactar con el comisionista. Y entonces el comisionista lo que hace es celebrar contratos. Si quiere dar a conocer quién es el dueño de la finca que está vendiendo sus aguacates, puede ser que lo venda todo junto o que lo venda por partes. El comisionista entonces tiene el derecho a la remuneración, al costo, al pago de todos los gastos en que hubiera incurrido. Por ejemplo, le dicen, mire, yo le voy a vender esta, esta cosecha de aguacates, pero yo no la voy a levantar, no voy a pagar gente que los corte ni nada, yo solo se la voy a vender así como está. Entonces el comisionista tendría que ver, contratar a las personas que hagan el corte, después que hagan el empaque y que lo lleven a determinado lugar y sobre todo eso va a cobrar la comisión, ¿verdad? Es una persona que a diferencia del corredor no hace contacto con las partes, sino que el comisionista si quiere da a conocer o relaciona a las dos partes.
El comisionista, el corredor sí debe ver que las dos partes se conozcan. El comisionista puede actuar él en nombre propio, pero también es responsable frente a los terceros con los negocios que estuviera celebrando. Ahí en adelante vienen todas las obligaciones en relación a la persona que vaya a celebrar contrato de comisionista o que vaya a ejercerlas de comisión. El 331 dice la comisión termina por muerte o inhabilitación del comisionista. La muerte o inhabilitación del comitente no termina la comisión, pero sus representantes pueden revocarla. Es decir, que si fallece el principal o la persona que le ha encargado al comisionista todo ello, pues pueden los que le van a suceder, pueden revocar ese contrato de comisión o pueden revocar al comisionista, pero de lo contrario no. Estamos ahí entonces avanzando en relación a los auxiliares de los comerciantes. Lean despacio, por favor, ustedes todo lo relacionado a las obligaciones profesionales de los comerciantes para que no tengamos problemas en relación a esto. Vamos a hablar ahora sobre las obligaciones profesionales del comerciante. Artículo 332. Dentro de las obligaciones profesionales de los comerciantes, vamos a mencionar estas principales y voy a hablar de forma general. Primero, el registro mercantil a partir del 332 del Código de Comercio. ¿Qué significa eso? Que los profesionales, tanto los individuales como los sociales, tienen la obligación de hacer su inscripción correspondiente en el registro mercantil. La segunda obligación profesional es la libre competencia. Hablamos del 361 del Código de Comercio y así rápidamente vean ustedes. Y ahí vamos a hablar más adelante de unas leyes. En relación a la libre competencia, el 361 establece la prohibición de monopolios dentro de la República de Guatemala y la competencia desleal. La competencia desleal se refiere a todo acto o todo hecho contrario a la buena fe comercial y a la norma y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles. Entonces, hay una libre competencia, debe haber una libertad de competencia dentro de la República de Guatemala y es una obligación profesional del comerciante. Número 3, llevar la contabilidad y la correspondencia mercantil. Esto está regulado a partir del artículo 368 del Código de Comercio y también otras obligaciones profesionales que estas las vamos a ir agotando una a una. No crean que las vamos a pasar así tan rápido, no. Solo es para que sepan ustedes qué contiene el título de las obligaciones profesionales del comerciante. Otras obligaciones son las sanitarias, las de finanzas. Por ejemplo, si es un establecimiento al público, debe tener todos los cuidados necesarios. Incluso actualmente en época de pandemia nosotros vemos las disposiciones que están tanto por el gobierno central como por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde se tiene que cuidar y llevar o cumplir ciertas medidas sanitarias en todos los establecimientos abiertos al público. Entonces, cuando hablamos de cuáles son las obligaciones profesionales de los comerciantes, tiene que ser la obligación de cumplir con su registro en el registro mercantil, protección a la libre competencia, también llevar contabilidad y correspondencia mercantil y dentro de otras obligaciones están las sanitarias y, por ejemplo, las de las finanzas. Llevar al día todo esto. Vamos a conocer hoy la primera obligación de los comerciantes y vamos a irnos directamente a nuestro artículo 332 del Código de Comercio que habla sobre el registro mercantil. Hablamos de los principios de la actividad registral. Primero tenemos el principio de inscripción. El principio de inscripción, ese principio de inscripción lo que se refiere es que todos los efectos, todos los elementos, todas las disposiciones que haya que establecer o que se haya que llevar un registro en el registro mercantil no se pueden obviar. Debe cumplirse con todo lo estipulado desde las firmas, desde la obtención, por ejemplo, de una patente de comercio, desde la suspensión que se haga en relación a determinado trámite. Entonces, este principio de inscripción habla de esto. Este principio de inscripción tiene que ver
que tiene que sujetarse, los comerciantes deben estar sujetos a este principio de inscripción. El principio de publicidad. Lo que se inscribe produce efectos frente a los terceros y nadie puede argumentar no conocer estos datos que han sido previamente inscritos o estipulados. Ese principio de publicidad hace que nosotros conozcamos, por ejemplo, las disposiciones de determinada empresa o los principios que tiene o bajo los principios sobre los cuales se ha fundado. Ese es el principio de publicidad. El principio de fe pública se refiere a que en este registro todo lo que se tiene inscrito se entiende como que es una verdad, mientras una decisión legal no estipule lo contrario. El principio de fe pública notarial, recuerdan ustedes que es una investidura que tiene el notario. Pues este principio de fe pública notarial determina que lo que tenga o lo que se inscribe ante este registro tiene validez y tiene veracidad, a no ser que haya sido redarguido de alguna nulidad o de alguna controversia, ¿verdad? Principio de determinación. Cuando hablamos de este principio de determinación, se habla de que la actividad registral debe ser precisa en cuanto a la forma de inscripción, que no deje dudas, que no deje ningún dato ambiguo. Esto debe ser determinado, debe ser cierto, el principio de determinación. El principio en sí de legalidad, en relación al principio de la legalidad, el registrador está obligado a rechazar todas aquellas solicitudes que no se ajusten al régimen legal para la validez formal de los documentos, como también de forma sustancial, es decir, que no llene los requisitos mínimos que se estén requiriendo para un registro. Este es el principio de legalidad. El principio de prioridad, parecido al que manejamos en el derecho civil, primero en tiempo, primero en derechos, primero en registro, primero en derechos. El que se inscribe primero, por ejemplo, hay una empresa mercantil con el nombre Sofía. Si hay una inscrita y surge otra, pero la segunda se inscribe más rápido y la primera, aunque tenga las fechas de documentos anteriores, primero en registro, primero en derechos. Entonces, este es el principio de prioridad. El principio de tracto sucesivo se refiere a que la actividad registral se hace por sucesiones, ¿verdad? Por partes. Y el último asiento tiene base en el asiento anterior, es decir, que van avanzando las etapas en relación al registro de una sociedad, de un comerciante o de una empresa, y entonces cada uno de los pasos que se van dando tiene su base en el anterior. Por eso es el principio de tracto sucesivo. El comerciante, dentro de sus obligaciones profesionales, tiene la de inscribirse en el registro mercantil. Para describir los alcances de esta obligación, es preciso informarnos de lo que es un registro mercantil. Antes de la vigencia del actual Código de Comercio, no existía en Guatemala el registro mercantil, que en forma unitaria se le asignará un fin específico. Observamos entonces la necesidad de que se instruyera un registro específico para el control del comercio. El registro mercantil de Guatemala, tal como lo conocemos en la actualidad, nació con el Código de Comercio vigente. Leamos, por favor, el artículo 332 del Código de Comercio. El registro mercantil funcionará en la capital de la República y en los departamentos o zonas que el Ejecutivo determine. Los registradores deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos naturales, tener por lo menos 5 años de ejercicio profesional y su nombramiento lo hará el Ejecutivo por órgano del Ministerio de Economía. El registrador de la capital deberá inspeccionar por lo menos 2 veces al año los demás registros mercantiles y de las faltas o defectos que observare, dará cuenta inmediatamente al Ministerio de Economía proponiendo las medidas que estime pertinentes. El Ejecutivo, por intermedio del citado ministerio, omitirá los aranceles y reglamentos que emitirá, perdón. Bueno, ahí estamos en relación al registro mercantil. El registro mercantil, entonces, es una institución que nace con nuestro actual Código de Comercio.
Anteriormente no había algo que hiciera o que velara por el correcto funcionar de las entidades relacionadas al comercio. A partir del surgimiento de nuestro registro mercantil, entonces empiezan a dar sus principios, sus funciones y se empieza a establecer todo el procedimiento que deben seguir todos aquellos negocios o todos aquellos sujetos que deban o que quieran realizar actividades propias del comercio, necesitan ser inscritos en el registro mercantil. Muy bien, vamos a hablar. ¿Quiénes pueden o quiénes tienen la obligación de registrarse o de inscribirse en el registro mercantil? Artículo 334. ¿Quiénes son? Vamos a ver, 334, los comerciantes individuales que tengan un capital de 2,000 o más. De todas las sociedades mercantiles, todas las sociedades tienen que inscribirse. Empresas y establecimientos mercantiles comprendidos dentro de estos extremos. De los hechos y relaciones jurídicas que se especifiquen en las leyes y de los auxiliares del comercio. Ellos son todos los que tienen obligación de reinscribirse dentro del registro mercantil. El registro mercantil, entonces, entendemos que es una dependencia estatal que funciona dentro del rol administrativo del Ministerio de Economía. En la actualidad tiene su asiento principal en la capital. Al frente del registro está el registrador mercantil. Es la persona que desempeña ese cargo, debe reunir las facultades de ser abogado y notario, ser colegiado activo, ser guatemalteco y tener un mínimo de 5 años de ejercicio profesional. Para el control de la materia objeto del registro se deben llevar los siguientes libros, según el 333. Van a llevarse el libro de los comerciantes individuales, de las sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles, libro de auxiliares del comercio, libro de representación de documentos, otros libros que sean necesarios para otras inscripciones que sean necesarias o que sean otorgadas por la ley, y también índices y libros auxiliares. El registrador es nombrado ¿por quién? Por el organismo ejecutivo, es decir, por el presidente. ¿Por conducto de quién? Del Ministerio de Economía. El registrador mercantil, entonces, o el registro mercantil es una institución pública. Esa es su naturaleza jurídica, que se constituye como una función pública. Vamos a ver rápidamente, quiero ver cómo estamos en relación a mi horario. Fíjense que yo me disculpo con ustedes la semana pasada porque yo no sé por qué pensé yo que nuestro horario terminaba a las 5 menos cuarto. Y yo estaba así bien preocupada porque yo dije, me robé todavía unos minutos de otro compañero. Pero me di cuenta que no, que mis clases terminan hasta las 5 de la tarde y yo iba de apurarme para responder sus preguntas, pero no me percaté de eso. Así que hoy les voy a dar 15 minutos más. A las 5:15 terminamos. No. Vamos aunque yo creo que un compañero me escribió que terminaban hasta las 5:15. O sea, la otra clase hasta las 5:15. Entonces, alguien me indica si es cierto bueno, que también no les quiero robar su receso, pero yo termino a las 5. Procedimiento de una inscripción de sociedad mercantil. Quiero decirles que este esquema o este procedimiento que yo estoy viendo o que tienen ustedes en pantalla es un registro, es un esquema mínimo y legal. ¿Qué significa eso? Que aquí hay muchos pasos que hay que seguir. O sea, hay formularios y todo esto, pero según nuestro código de comercio, esto es lo que se tiene que hacer. Pero yo les dejo acá en pantalla un enlace en donde ustedes pueden guiarse y ustedes lo pueden copiar. Yo les animo a que ustedes vean esta presentación de este enlace, puesto que ahí van a tener muy específico cómo es la inscripción de una sociedad anónima en Guatemala en relación a los impuestos, al pago de impuestos, a la escritura, en relación a los formularios que hay que llenar, a la dependencia en donde hay que ir, a qué oficina, incluso el color de los folders que se llena. Entonces, ustedes pueden tener algo muy puntual en este enlace que yo les dejo acá en la parte de abajo. Por tiempo, nosotros no lo podemos ver, lo dejé acá para agregarlo, para que ustedes lo puedan ver y si nos diera tiempo, no en esta clase o en otra, lo vamos a analizar despacio.
¿Cómo sería el procedimiento básico de una sociedad mercantil en Guatemala? Primero, hay que hacer la autorización en escritura pública, según el 1730, el 46 del Código Civil, 46 del Código Notariado y 16 del Código de Comercio. Acá, si usted quiere, la agrega con excepción de la sociedad anónima la sociedad de emprendimiento, que esta no necesita autorizarse en escritura pública. Dos, conforme el expediente. ¿Qué lleva el expediente? Muchas cosas, y eso lo tenemos que ver directamente en el registro mercantil, pero en este enlace sí dice de una vez qué forma el expediente. Conformado el expediente, este se presenta al registro mercantil solicitando inscripción de la sociedad. Esta inscripción aproximadamente se hace con un mes, según el artículo 17 del Código de Comercio. Se tiene un mes para presentar ese testimonio. Número 3, se hace la calificación de ese expediente, es decir, se entrega al registro mercantil ese expediente, si cumple todos los requisitos, entonces se hace la calificación de ese expediente. Puede pasar dos cosas. Primero, que no llenen los requisitos. Entonces, lo que va a pasar es que se va a denegar la inscripción para que el interesado subsane o amplíe lo que se le solicita, en base al artículo 342, 348 del Código de Comercio y 145 de la Ley del Organismo Judicial. Ahora, puede ser que ese expediente sí llene los requisitos. Si llena los requisitos, entonces se inscribe emitiendo una razón en el testimonio respectivo y lo hará del conocimiento del público por medio de la publicación de un edicto en un medio de comunicación electrónico del registro mercantil, según el artículo 341 del Código de Comercio. Número 4, el registrador entonces expedirá de forma física o electrónica sin costo la patente de sociedad o la patente de empresa, según como sea que se haya registrado. Esto en base al artículo 344 del Código de Comercio. Ahí estamos en relación a eso. Hablamos sobre otras obligaciones del comerciante, ¿verdad? Estamos hablando de la protección a la libre competencia, que lo tenemos regulado en el artículo 43 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala y del 361 al 367 del Código de Comercio, y hablamos sobre la prohibición de monopolios y la competencia desleal. Competencia desleal es importante eliminar dentro de la República de Guatemala. Otra obligación del comerciante, puesto que la primera era la inscripción en el registro mercantil. 2, la protección a la libre competencia. Vamos con el 3, contabilidad y correspondencia mercantil. Esta tiene por objeto el control del movimiento patrimonial de un comerciante para demostrar en cualquier momento cuál es el estado de una organización empresarial. El número 4 o la número 4, que son otras obligaciones, obtener, por ejemplo, el registro sanitario del establecimiento mercantil. También tiene que inscribirse en el Ministerio de Finanzas según qué tipo de inscripción se haya hecho en el registro mercantil. Obligaciones para con las autoridades, por ejemplo, de minería. Otras dependiendo de la naturaleza del comerciante. Entonces, ahí estamos en relación a las obligaciones profesionales de los comerciantes. Elementos de la empresa mercantil. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco porque vamos a trabajar la empresa mercantil en la otra clase, puesto que yo creo que estamos casi por terminar nuestro periodo y la empresa mercantil es muy, muy interesante. La otra semana, a partir de que yo me quedé aquí en esta diapositiva, yo voy a retomar mi clase en los elementos de la empresa mercantil. Acá tomo mi clase yo para la otra semana para dejarles claro esto y no explicarlo solo por cumplir con terminar mi presentación, sino que quiero que quede claro con ustedes. Entonces, a partir de la otra semana hablamos de los elementos de la empresa mercantil. Y estos 10 minutos que nos quedan, compañeros, los voy a dedicar para poder con ustedes responder algunas preguntas, así las que nos dé tiempo, porque no tenemos mucho espacio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, solo cargo mi correo.
Sí, compañero Carlos García, yo solo estaba bromeando que terminaba a las 5:15, no tenga pena, yo termino a las 5 de la tarde. Regreso con otra pregunta. Compartir diapositivas. Ok, yo les envío en el transcurso de estos días las diapositivas. El contrato de corretaje y el de comisionista es laboral o mercantil. Es mercantil. Estos son auxiliares del comerciante y son mercantiles. De hecho, por eso el corredor tiene que inscribirse en el registro mercantil. No es laboral. Solo unos, por ejemplo, los dependientes son los que tienen una relación de tipo laboral y también los agentes dependientes. De ahí los demás tienen otro tipo de contrato. Compañero Arel también solicita las diapositivas. Ok, compañero Carlos. Quiero otra. Varios son corredores. Acá me indica la compañera María Francela. Es cierto, compañera. La verdad es que varios se dedican a ser corredores, a poner en contacto una persona con otra y no están inscritos en el registro mercantil. Pero recuerden ustedes que si no están inscritos, en cualquier problema que hubiera surgido en relación al actuar como corredor, tiene las mismas obligaciones como que estuviera inscrito en el registro mercantil. ¿Por qué el nombramiento y el mandato tienen las mismas responsabilidades? Eso va a depender del tipo de empresa o si es una sociedad, por ejemplo, el que va a nombrar a un factor, entonces va a depender de la estipulación del contrato social, es decir, cómo se hizo su escritura social. Entonces va a depender si ellos determinan que el factor siempre va a necesitar un nombramiento, solo nombramiento o por medio de un mandato. Y tienen que tener las facultades igualitas, ¿verdad? Las facultades que necesitan para actuar la empresa y si quieren agregarles otras facultades, le tienen que poner, recuerda, una cláusula especial. Negocio, una actividad negocio o una actividad mercantil como una oficina de préstamos. Se registra únicamente en el registro mercantil. Lo que sucede acá es que aquí ya estamos hablando de grupos financieros. Entonces, los grupos financieros tienen su ley específica que se llama Ley de Bancos y Grupos Financieros. Entonces, ahí tenemos que tomar lo que está inscrito dentro de esta ley especial, compañera. Se me fue el nombre ya. No, la otra semana reciben clases todavía, compañera Sofía. Tenemos que agotar las 5 clases. La otra semana recibimos clases. Vamos a ver los tipos de contratos mercantiles y las características. Claro que sí, compañera. Compañera Ángela, vamos a ver en su momento todos los contratos mercantiles típicos y atípicos y también las características. Primero yo les voy a dar características de todos los contratos, es decir, cuando se dice que es un contrato bilateral, oneroso, típico, atípico, todo, para que después cuando miremos cada contrato, ya rápido, los vamos a ver, entonces ya ustedes van a saber, las características de este contrato son estos, porque es bilateral, es oneroso, es de trato sucesivo. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil no estar viendo cada contrato, debido a que, imagínense ustedes, tenemos solo un semestre para agotar todo el contenido del derecho mercantil. Diapositivas, diapositivas. Bueno, en sí, el promedio de gastos de una constitución de una empresa, una sociedad mercantil, va a depender del capital que ellos hayan tenido, ¿verdad? Y actualmente en Guatemala todos esos trámites son gratuitos. Lo que se paga es a quien hace los trámites, porque generalmente no lo pueden hacer las personas que constituyen una sociedad mercantil. Pero de lo contrario, pues no son muy onerosos en relación a lo estatal, es decir, el Estado no cobra tanto. Los que cobran son las personas que hacen los trámites. Por eso es que hay que aprender el procedimiento, compañeros, porque si ustedes no lo hace otra persona, ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Miren, yo les digo, el derecho mercantil es muy bonito y hay que manejarlo muy bien porque es una rama del derecho poco explotada en relación a los profesionales, ¿verdad? Los mismos abogados pagan su contador,
Imagínense, los mismos abogados pagan contador. Entonces, yo creo que no está tan así, ¿verdad? Hay que entender muchas cosas. Ah, bueno, pero recuerde, compañero, que los dependientes son un contrato laboral y como es un contrato laboral, se puede hacer de forma verbal. Ahora, los factores de una vez dice que ejercen la representación de la empresa o del comerciante. Entonces, me dice usted que hay profesionales que son nombrados como gerentes, pero que no tienen documentos, pero son gerentes solo de palabra, porque si no tienen ningún documento, no pueden actuar legalmente en la celebración de contratos en nombre del que los eligió, el nombre de la empresa o el nombre del comerciante individual. Es decir, yo le puedo decir a cualquiera, usted va a ser mi factor, me va a representar, pero si yo no le entrego nada, no lo va a poder hacer. Entonces, si usted me dice que conoce personas así, de hecho, habrán, ¿verdad? Pero son nombrados gerentes, pero no tienen las calidades de gerentes. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de documento. Entonces, tienen que tener ese documento. Presentación, presentación, presentación. La ventaja, compañera Elsa, de inscribirse como corredor es que puede realizar cualquier clase de tipo de corretaje y son los que legalmente pues cuentan y tienen ¿cómo les dijera yo? Tienen la ventaja de tener la confianza de que están inscritos en el registro mercantil. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Gracias, compañera Mirna. Yo se la envío en esta semana. Presentación, compañera María. Ah, bueno, las tareas, ahorita se las muestro, ahorita se las muestro, denme un minuto. Solo quiero terminar. Gracias, compañeros. Quiero ver, ¿qué otro? Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Diapositivas, diapositivas. ¿Cuáles son las consecuencias de no publicar un edicto por cambio de local comercial para un comerciante? Bueno, en sí, eso va dentro de lo que es una actualización. Tendríamos que analizar qué clase de comerciante, si es un comerciante individual, si es un comerciante social, puesto que recuerden ustedes que debemos actualizar y debemos tener eh, al día todas las obligaciones profesionales de los comerciantes. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Mantener y tener en sí actualizado el espacio en donde se van a ejercer las actividades legales del comerciante. Entonces, pues tendría que, ahí sí que verse qué tipo de comerciante es y qué tipo de empresa o de sociedad mercantil es también. Diapositivas, diapositivas. ¿Quiénes de todos estos auxiliares del comerciante tienen derecho a las prestaciones de ley? Únicamente los que están ligados al principal por medio de un contrato laboral. En este caso serían los dependientes, que podrían ser los dependientes de mostrador, llamemos así, que son los que tienen al público, como les dije, la señorita de la zapatería, o los dependientes viajeros, que son los que andan también vendiendo de tienda en tienda o de lugar en lugar. Ellos tienen contrato laboral, entonces tienen las prestaciones de ley. Y también los agentes dependientes. Agentes dependientes, ¿por qué? Porque ellos están ligados al principal por medio de un contrato de trabajo. Todos los demás no tienen derecho a prestaciones laborales. Compañera Luisa también me solicita diapositivas, 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 diapositivas. Diapositivas, diapositivas. Aquí hay otra pregunta. En el caso del factor, dice, ¿se hace solo alusión al gerente general o puede incluir otros gerentes? Bueno, en sí vimos que el gerente es el factor, ¿verdad? Entonces, yo le entiendo que, por ejemplo, dentro de una empresa podría haber un gerente de mercadeo, un gerente
organización, un gerente de recursos humanos, a eso lo entiendo. Pero tendría que, digamos, que por ejemplo, el comerciante ha otorgado o el principal ha otorgado varios mandatos, le va a otorgar cuáles son sus funciones a cada mandato. Ahora, si va a tomar en cuenta solo un gerente general, es a la persona a la que le va a otorgar también un mandato especial con representación, recuerden, pero podría, según la organización, podría nombrar varios gerentes, ¿verdad? Y los gerentes, por ejemplo, otros gerentes o subgerentes, entregarle cuentas al gerente principal o al factor principal. Pero en todo caso, tendrían que tener un documento en donde les acredite cuáles son las funciones que van a ejercer cada uno de los gerentes o el gerente. Dice, Dice, con el edicto siempre se presenta el que sale en el diario o el electrónico. Sí, actualmente se puede hacer el electrónico. Se puede hacer. La verdad es de que generalmente nosotros como, bueno, yo soy abogada ya de unos varios años, entonces nosotros somos muy de apostar a lo anterior, pero debemos actualizarnos también. Y en relación a los edictos, cuando ustedes, les voy a aclarar algo, ¿verdad? Los edictos del registro mercantil tienen una clasificación y por lo general ellos son los que determinan en dónde se hacen esa clase de edictos. Ahora los edictos que nosotros encontramos en otras leyes, pues son los que conocemos nosotros en el diario oficial y en otro de mayor circulación, que por lo general utilizamos en la hora, porque es el que nos sale más económico, o sea, es el que tenemos más facilidad para pagar, ¿verdad? Bueno, no nosotros, sino que a veces por no pagar mucho, aunque cobremos bastante. Diapositivas, 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 diapositivas. Qué bueno que me ponen diapositivas, diapositivas, así yo sé cuáles. Dice, la clase del sábado anterior aún no está disponible para su recarga, para su descarga, la subirá. Fíjense, compañeras, que yo no soy la encargada de subir las clases, sino es la plataforma de la universidad. Entonces, yo voy a solicitarles que las suban luego para que ustedes las puedan ver y preferiblemente estén en clase, ¿verdad? Para que ustedes pues estén atentos de todo esto. Gracias, compañera Roxana. Hoy, Roxana Abigail. Ok, compañera Madeline. Diapositivas, diapositivas. Perdone, licenciada, ¿cuál es el fundamento legal de los principios? Me imagino que habla de los principios del registro mercantil. Estos son principios doctrinarios, compañera, que al momento de estudiar una institución jurídica se obtienen cuáles son los principios. Estos mayormente y con más claridad los puede encontrar en los libros del doctor René Arturo Villegas Lara, que es el que trabaja derecho mercantil, o también un libro que se llama Instituciones del Derecho Mercantil, que es un solo tomo, un gordito, pero contiene, si no todo, pero contiene muchas cosas del derecho mercantil en Guatemala. Instituciones del Derecho Mercantil Guatemalteco, un tomo. Y si quieren los 3 tomos, que son los mejores, del doctor René Arturo Villegas Lara, tomo 1, 2 y 3, en donde puede usted ampliar un poquito sobre lo que son los principios del derecho mercantil, del registro mercantil. Compañera Claudia, es la diapositiva la que usted me solicita. Yo se las envío en el transcurso de esta semana. Es una competencia desleal, compañero Rocky. Si él está administrando otra que no sea del mismo dueño y que lo eligió también como gerente, entonces ahí hay hay una competencia desleal, ¿verdad? Entonces hay que hacer el procedimiento para ello. Diapositivas, 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 diapositivas. Pregunta. Las empresas legalmente constituidas deben publicar sus estados financieros. Eh, pues ellos deberían hacerlo, ¿verdad? Deberían hacerlo. En las empresas, recuerden ustedes que si usted me habla de empresa, eso es de un grupo de personas o puede ser una empresa unipersonal de una persona. Ahora, si es una sociedad,
Esas sociedades tienen la obligación de dar a conocer al menos quiénes van a ser sus socios. Hay otras cosas que están muy restringidas para ellos. El examen solo vendrá del Código de Comercio. Generalmente el examen, compañeros, va a venir de las clases y del Código de Comercio que hemos leído. Pero para mayor comprensión, lean sus libros y lean las leyes, porque las leyes sí voy a preguntar. Gracias, compañera Sofía Lucía. Compañeros, ¿me podría compartir el cuestionario? Sí, compañera, ahorita se lo paso. Les voy a mostrar para quienes no, yo creo que no les mostré las preguntas de esta semana, pero no se confíen porque no son esas únicas las que vienen. No se confíen, por favor. Solo les voy a mostrar las tareas de esta semana. Por favor, compañeras. Y también, a partir de acá trabajamos la otra semana, que la empresa mercantil es muy bonito estudiar. Y tengan a la mano su código de comercio. Ahorita les muestro solo que se en el computador a veces ya tanta información se pone lenta. Aquí está. Lecturas obligatorias para la semana 5, títulos de crédito que son del artículo 385 al 254 del Código de Comercio, títulos de crédito, y vamos a leer también la Ley de Libre Negociación de Divisas y la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos. Ya le tomaron y eso es lo que siempre hemos visto y vamos a ver las preguntas. Esta es la primera. Y paso a la segunda. Bueno, compañeros, es un gusto haber trabajado con ustedes esta semana y yo pongo ya el día de mañana que les empiecen a enviar la presentación de la semana. Ah, yo creo que ya las enviaron. Los que me la pidieron esta semana se las envían en esta semana que viene. Es una bendición para mí trabajar con ustedes. Que tengan una feliz tarde de domingo. Compañeros, para los que están todavía, me pregunta una compañera que dónde están las leyes que están leyendo cada semana. En las presentaciones que se les envían, en la segunda diapositiva está el listado de leyes que yo se las entregué desde la primera semana de clases. Ahí ustedes pueden comprar todas esas leyes y para que las tengan ya para leer. Ahí están todas las leyes en la segunda diapositiva de cada clase, compañeros.